grabar en este momento. Ahí está. Bien. Entonces, vuelvo un cachito atrás para que quede grabado, así estaba creo que acá, en evaluación. El viernes, cuando el día del parcial, ustedes van a entrar ahí en evaluación, y acá va a ser el acceso al examen, va a estar habilitado esto que ustedes ahora ahí dice no mostrado a los estudiantes, y si ustedes entran no lo van a ver, esto el viernes va a estar habilitado. De todas formas, ya está habilitada este archivo y están habilitadas las consultas, así que también pueden hacer consultas ahí ya en este momento. Y en este archivo es donde están todas las pautas de cómo va a ser el examen, ¿sí? Y esto que les estaba diciendo, 4 preguntas múltiple choice, con opciones para elegir la opción correcta, una sola de esas opciones es la correcta, un único intento para resolver este cuestionario, resuelven la primera pregunta, pasan a la segunda, resuelven y así van avanzando, no pueden volver atrás, con lo cual tómense el tiempo necesario, piensen los temas, es como fue en el desarrollo de la materia, los temas son condicionales, repetitivas, modularización y arreglos, y en ese orden es como están en el cuestionario, ¿sí? Con lo cual, si ustedes quieren, piensen que los primeros temas les deberían llevar menos tiempo resolverlo para darse más tiempo en los últimos, que son los que por ahí son un poquitito más complicados porque intervienen más herramientas. Igual ya les digo, ahora vamos a ver uno de ejemplo y lo van a tener accesible, que lo van a poder resolver en todos estos días, así ustedes van practicando. Ese no tiene límite de intentos, así que pueden entrar varias veces y entonces pueden ir practicando cómo es el tema del tiempo, cómo cuánto tardan o cuánto pueden llegar a tardar en resolver cada uno de los ejercicios. Profe, una consulta. Sí. En el caso de una pregunta que, por ejemplo, a mí me había pasado mientras estaba haciendo el trabajo, o sea, la guía de trabajo, que, por ejemplo, había un ejercicio que te pedía un algoritmo que te pueda resolver Bhaskara. Sí. Y no te aclaraba nada en el ejercicio de qué pasaba cuando la Bhaskara tenía raíces imaginarias, por ejemplo. En el caso de que surja, por decirlo así, un ejercicio así en la pregunta donde hay algo que puede ser posible, pero que el enunciado no te dice qué pasa con eso o qué debería pasar si tal cosa, o sea, qué debería pasar, por ejemplo, en este caso, si las raíces fueran imaginarias, Sí. y ninguna opción tampoco te lo resuelve. ¿Vos elegirías la que solo se adapta a lo que te pide, aunque esté mal esa parte, digamos? Porque, Sí, sí, está bien. Mira, frente a un ejercicio donde tengas cualquier duda que puedas tener en ese momento, vamos a estar súper pendientes del foro y de la mensajería, todos los docentes. O sea, durante todo ese tiempo que ustedes estén ahí, vamos a estar. De todas maneras, siempre pensá que una de las opciones es correcta de las resoluciones que se plantean a cada uno de los ejercicios, ¿sí? Porque vos no vas a tener que desarrollar nada. La solución va a estar en alguna de las opciones. claro. De todas maneras, siempre está la opción de que ninguna de las otras opciones sea la correcta, ¿sí? Pero vos vas a ver que si hay una solución correcta para Bhaskara, por ejemplo, pero que solo no tiene las soluciones de las raíces imaginarias, bueno, frente a esa duda, consultás en el momento con el ejercicio concreto, pero creo que, si yo no recuerdo mal, no hay ninguna pregunta tan maliciosa, digamos. Pero bueno, No, puede no, pasar por que ahí por no, no ahí cuando las maliciosa, sino escribimos no nos dimos confusa, cuenta. ¿viste? Claro, de que para las reales que directamente yo estaba intentando en mi momento cuando estaba haciendo el de Bhaskara de intentar que aparezca una I en el texto, pero no podía porque se me mezclaba Entonces me había enquilombado, pero no pasaba nada tampoco. Tipo, lo podía dejar ahí y me cumplía con Bhaskara las reales. Tal cual. Sí, sí, sí. Sí, creo que no hay ningún ejercicio que sea tampoco tan complicado, Bien. ni tan así, pero bueno, siempre puede pasar y puede pasar que algunas cosas que nosotros cuando elaboramos las preguntas y los problemas no lo tuvimos en cuenta y a ustedes les surge la duda, tengan en cuenta que nosotros estamos
Vamos a estar conectados en la plataforma para cualquier consulta que ustedes tengan en el momento, ¿sí? Ahí, Andrea, en el chat estaban poniendo que, bueno, algunas cuestiones de la mensajería, que esa es otra cosa por ahí. Por lo que vos habéis dicho, nos vamos a manejar con el foro, ¿verdad? Con todo lo que Tienen ese foro de consultas de la evaluación, lo van a tener abierto, va a estar abierto todo el tiempo. El ¿Es el de la foro por ahí mensajería tiene un o...? retraso de cuando hacen consultas, entonces también vamos a estar todos pendientes de la mensajería, ¿sí? Bien. Cualquiera de nosotros, de los docentes de la cátedra, excepto Alejandro, pero todo el resto de los que estamos en la práctica, vamos a estar pendientes y nos mandan la consulta y nosotros les vamos a contestar en el momento. Claro, o sea, por ahí es medio complicado buscar un punto medio entre todas las cuestiones, como lo que decían acá, de que queden todos los comentarios en el chat. El chat, la naturaleza, es básicamente, dura un tiempo que está activo y si no contestas nada o no haces algún acote, te saca, como decían acá. No, Pero no bueno, chat, mensajería, claro, la sí, sí. mensajería del globito este que está acá al lado del perfil es el al que yo me Ah, bien. refiero. Ah, está perfecto, perfecto. No, ¿Sí? no te No, no referías. chat. Listo, listo. Chat hemos usado y no Bien. nos ha resultado, sí. Eso, No, en no, álgebra tampoco. No tenemos la claro, opción no, por ahí no, chat de directamente no unirnos van a a un tener la Zoom opción del chat. opcional, ¿Cómo? tipo de estar en un Zoom que si vos querés entrar a hacer consulta directamente ahí en el chat, porque ahí más que nada por el tema de que no se borran los mensajes y eso. Porque, o sea, que sea opcional. Ustedes están y más fácil responden por ahí. A mí me parece para no... Más que nada Sí, por el retraso del foro, porque tenés 30 minutos y te agarras consulta la última y te asustás un montón. O sí, sea, está con el es bueno tiempo me buena, refiero. eso no lo había pensado, pero sí, seguramente les habilitamos directamente esta misma sala de las prácticas, o sea, la de la práctica de la mañana es la que va a estar habilitada, pero la sumo ahí como un link en el mismo bloquecito de evaluación, donde Dale, va a estar buenísimo. el parcial, Mejor. listo. va a estar el acceso al Zoom. Ya lo anoto para hacerlo. Sí, sí. Una consulta. Sí, ¿Cuándo nos van a avisar el tema de a quién le toca en ese horario y eso? el día anterior. Ok. Eso ahí está escrito también en este archivo, creo. Si no soñé, lo escribí. Por ahí esto que decía Eh, Andrea, si hay alguien que por ahí trabaja o tiene algún compromiso que no se puede organizar con los tiempos, por ahí no espere al jueves a ver qué horario le toca, sino que por ahí trate de plantear algo. Por lo menos aunque sea decir, avisarnos en antes, este horario no voy a poder conectar para ver que lo podamos reprogramar. tal cual. O sea, traten de que sea en esta franja horaria, ver en qué horario van a disponer de media hora la gente que trabaja, nos avisan y entonces nosotros lo ponemos a esa persona en ese grupo que sabemos que va a tener una media hora ahí disponible para poder resolver el examen. Acá están los temas. A ver, ¿qué más decía acá? Una pregunta de cada tema. Bueno, 6 grupos al azar entre todos ustedes. 30 minutos para resolver el cuestionario. Y veis, no dice que el día anterior les vamos a avisar. Pero bueno, el día anterior les vamos a estar avisando en Sí, qué sí, dice grupo. ese grupo al azar que será informado el día anterior del El día examen. anterior. ¿Viste? No lo veía. Me parecía que lo había escrito. No fue un Bien. sueño, profe. No, porque por ahí pienso cosas que voy a hacer y al final después no las escribo y ahí quedan. Chicos, ¿alguna duda de esto? ¿Se llegan al cómodo los 30 minutos? ¿O es medio jugado? Sí, se Bien, llega no, cómodo. Sí, seguro. Sí, sí. Lo mismo nos dijeron en algo. Por eso. No, pero realmente, o sea, a ver, la experiencia de que ya pasamos el año pasado, si me hacían esta pregunta el año pasado, les decía, no sé. No sé porque realmente no sabíamos cómo iban a responder ustedes. Pero de acuerdo a la experiencia del año pasado con este mismo sistema, lo que podemos decirles es, ahora cuando vean el examen cómo es, por ahí muchos se van a confiar y jugarse a que el azar va a estar de su lado, ¿sí? Bueno,
si no quieren pasar por ese sufrimiento de dejar su destino en el azar, estudien, ¿sí? Son ejercicios muy sencillos, pero que si no tienen bien claro cómo son las cosas, les va a causar problemas, porque las opciones de la resolución, digamos, son similares. Ustedes tienen que poder decidir entre cuál es, o sea, decidir entre las opciones cuál es la correcta, y no va a haber grandes diferencias entre una opción y otra. Entonces ustedes tienen que tener claro cómo es la solución al problema para poder decir, esta es la correcta, ¿sí? Si no, lo pueden hacer en 2 minutos, haciendo clic, clic, clic en cada opción, jugándose a que la suerte nos ayude, ¿sí? Pero bueno, tuvimos muy alto porcentaje de aprobados del año pasado, así que, y ya les digo, con estos comentarios de no había estudiado y por eso fue que no lo pude resolver, no por una cuestión de que no me alcanzó el tiempo. Nada que ver, pero el final, ¿cómo va a ser? No va a ser multiple choice, tengo entendido, pero ¿qué va a ser? ¿Oral o va a ser hacer un código? No, el final es escrito. O sea, el Sí. final es algo similar a esto, pero tienen que escribir ustedes. Hay 2 puntos que son multiple choice y 2 puntos que son de desarrollo. Entonces ustedes tienen que escribir el algoritmo y le sacan fotos, suben el código o lo que sea y lo suben ahí al cuestionario. Claro, en ese caso, digamos, ¿no? Se puede, en vez de hacerlo en la hoja, digamos, se puede hacer por PCI. Sí, sí, sí. Sí, Porque nosotros sí no me tenemos, dijo, parece y no les que- pedimos PDF ni O sea, nada, les damos libertad de que lo suban como puedan. En el final estamos hablando, ahora es todo múltiple choice. joya. ¿Sí? Vamos a ver uno, que yo armé uno para que ustedes tengan de ejemplo. Volvemos acá y en esta solapa que está habilitada esta semana, que es para justamente prepararse para la evaluación. Bueno, acá creo que acá en este archivito, ahí tienen, bueno, unas indicaciones que miren estos archivos que están en el bloque de resúmenes, que les pueden servir para estudiar. Eso está, bueno, creo que si voy de acá voy a acceder, son estos 2 resúmenes, es de la primera parte y de la segunda, son 2 archivitos sencillos donde tienen una especie de machete, vamos a decir, de todas las herramientas que usamos. Les muestro este de la segunda para que lo vean. Ven cómo es cuando tengo que hacer modularización, cómo es un subproceso, ¿sí? Todo siempre, creo que en algún lugar de los videos y demás les hemos dicho, siempre que ponemos acción o sentencia es donde ustedes pueden reemplazar eso por cualquiera de las demás herramientas que han visto. Cómo uso un subproceso, lo mismo con funciones. Y después el manejo de arreglos y el manejo de matrices. Es un resumen de todo lo que ustedes tienen que saber. Después tienen que saber usar todas estas herramientas de acuerdo al problema que tienen que resolver. ¿Sí? Lo mismo en la primera parte está todo el resumen de lo primero. Cómo eran las variables, cómo son los tipos de datos, los operadores, cómo es una estructura secuencial, o sea, el leer, el escribir, las condicionales que son el sí, el según. Acá está que nosotros no hemos hecho, en esta cursada no hicimos mucho hincapié en los diagramas de flujo, pero bueno, están también. ¿Alguna múltiple choice va a ser con diagrama de flujo? No, creo que no hay ninguna con diagrama de flujo. ¿En Menos el mal. final va a haber de esto o no? ¿O va a ser ¿Cómo? ¿En el final va a haber diagrama de flujo o no?
No, en el final tampoco. Pedimos siempre escribir el algoritmo y el que lo quiere escribir con el diagrama de flujo, porque, no sé, en el caso de ustedes en esta cursada, ya les digo, nosotros no hicimos mucho hincapié, pero si miraron los videos y les resultó la herramienta del dibujo mejor que la de escribir, lo pueden hacer y nosotros lo aceptamos también. Ah, bueno, pues ya, gracias. Bueno, acá están todas las 3 estructuras repetitivas. Bueno, y ahí O sea terminaba que la se parte puede 1 y después... presentar el diagrama de flujo o O tipo el la escritura, digamos. pseudocódigo. O el pseudocódigo, sí. Son herramientas equivalentes. Las dos sirven igual para poder diseñar un algoritmo. Entonces, nosotros no hacemos diferencia, ¿sí? Y en la virtualidad nos ha resultado más sencillo el escribir en pseudocódigo. Por eso es que no hemos hecho tanto hincapié en el diagrama de flujo. Pero bueno, está muy bueno. El diagrama de flujo queda muy gráfico, la solución entonces, y bueno, Agustín les puede decir que también en otras materias por ahí lo van a usar. Sí, en cálculo numérico, por ahí particularmente, sirve para esto que decía Andrea, por ahí la ejecución de acciones, según las condiciones o los parámetros que vos tengas, vas a ejecutar el diagrama de bloques en función de para dónde apunte la flecha. En electromecánica, bueno, los circuitos los reducimos a cuadraditos y las flechas que según la condición que se cumple van a parar ese cuadradito y ese cuadradito hará sus funciones como lo son los pseudocódigos acá. Se usa bastante. Tal cual. Bien, entonces, en la solapa de repaso tienen esas indicaciones donde tienen acceso a los resúmenes igual están en la parte donde están las clases, creo que por acá, ahí estoy apuntando bien, porque están ustedes, yo estoy sobre las caritas de ustedes. Bueno, la de Agustín, porque es el único que me prende cámara. En esta parte de ahí de clases y eso, que es donde están todos los videos de las prácticas y demás, acá también están los resúmenes, las diapositivas de las teorías y demás. Y también tenemos una copia tal cual del mismo documento que les mostré recién, ¿sí? Donde están todas las indicaciones de cómo va a ser el parcial, y un parcial de ejemplo, ¿sí? Acá también pueden hacer consultas. Y bien, y si quieren miramos este parcial de ejemplo para que ustedes vean con qué se van a encontrar el viernes cuando tengan que rendir. Van a entrar, a ver, esperen, vamos a ir, yo me voy a poner como estudiante, porque si no... lo veo como docente y no es lo que van a ver ustedes. Ustedes van a entrar acá y van a tener, bueno, ahí yo he intentado ya resolverlo, van a entrar, van a tener este botoncito va a estar por acá arriba y va a decir realizar cuestionario, intentar resolver una cosa por el estilo. Comenzamos el intento y ahí les aparece esto. Acá les va a marcar el tiempo, ¿sí? Que es media hora. Las 4 preguntas, recuerden que no pueden volver atrás, así que no cometan el error de pasarse a otra pregunta, ¿sí? Cosa que por ahí, bueno, ahora no sé en álgebra y en análisis si tuvieron algo así, por ahí ya están cancheros. Pero bueno, el primer ejercicio corresponde a condicionales, y ven, por ejemplo, en este caso, los ejercicios estos que están en este ejemplo, chicos, son ejercicios muy sencillos, que o los hicimos en alguno de los videos o los resolvimos en las clases prácticas. Pero el ejercicio dice, realizar un algoritmo que lea un número desde teclado y que informe si es par o impar. ¿Cuál de estas opciones que tienen ahí, tienen 4 opciones, cuál de esas a ustedes les parece
que es correcta? Los escucho, ¿eh? Me parece que la primera. Primera, ¿no? Un poco más. Ah, sí. Porque el modo era para que no sobraba ningún resto. Entonces por eso es 0 y te dice que es par. Bien, bien. Sí. ¿Por qué no la segunda? La segunda es Número ninguna, impar. bueno. ¿Por Sí, qué no te da igual a la... 0. ¿Cómo? Que si un mod 2 te es igual a 0, te dice que el número es impar. Y en realidad sería par. Sería par. Claro, sería al ¿Y revés. la otra? Te dice distinto. Distinto de 0. Sí, eso era distinto, ¿no? Eso era Distinto de distinto. 0. Está al revés también, como la segunda. Claro, te va a informar al revés. Lo que sea en Claro. impar te lo va a informar como par. Tal cual. Como si es distinto de 0, debería ser impar. Está bien. Entonces nos quedamos con la primera opción, ¿sí? Seleccionamos ahí y pasamos a la siguiente página. Y en este nuevo ejercicio, ven, ahí ya les marca que terminaron con condicionales, pasamos a repetitivas. Dice, escribir un algoritmo que para obtener el resultado de la división entre dos números enteros positivos, sin usar... Esperen que lo leí mal. Escribir un algoritmo para obtener el resultado de la división entre dos números enteros positivos sin usar el operador división ni el operador mod. El algoritmo debe informar como resultado el cociente y el resto de la división. Bien, y tenemos, bueno, ahí ya me va a costar mostrarles las tres opciones. Tienen la opción de ninguna de esas opciones. A ver, miren esos dos algoritmos, a ver si les parece que alguno está bien, y si no, miramos la otra opción. Por ahí, Andrea, se le podrá hacer un poquito de zoom. Por ahí los chicos en el chat decían que medio que no se veía. Bien, no veo el chat. Vos, Agustín, decime. Sí, yo te aviso cualquier cosa. Ahí, Menos mal que Ahí no veo sí. el chat, me están delirando. ¿Cuál Me era? tratan ¿Cuál mal. era? Nah, mentira. ¿Me puede decir el problema que me lo ¿Podría olvidé? mostrar la Ni consigna lo de leí. vuelta? ¿Cuál era la consigna? Mal. ¿Cuál era la consigna? es uno de los ejercicios que está en la práctica. Es el de resolver una división entre dos números sin usar el operador de división ni el operador mod. Ah, Y estos tienen que ejercicios dar el no me cociente gustan y el nada. resto. No, era como que, ¿por qué me Qué mal estás que la estoy restringiendo las pasando. herramientas? Era muy feo. A mí Profe, ¿cuándo tampoco. se recursa la materia? No, Qué mal que la estoy pasando. Debe estar diciendo. a ver, piensen esto. Ustedes tienen que saber qué es lo que hace cada una de estas instrucciones y poder seguirlo al algoritmo. Acá, ¿qué dice? Repetir, ingrese dividendo, bueno, que sería un número, y lo lee hasta que ese número sea mayor que 0. Entonces esto se va a repetir y repetir hasta que me ingrese un número mayor que 0. Después hace lo mismo con el divisor. O sea que con las instrucciones hasta acá lo que está pidiendo son dos números que va a ser n1 y n2 que tienen que ser mayores que 0. Se supone que lo que voy a estar haciendo es n1 dividido n2. ¿Sí? Porque es el dividendo y el divisor. Después lo que dice es que hay una variable cociente que la pone en 1 y una variable resto que la pone en n1. ¿Sí? Y después, ¿qué dicen? ¿Qué dice el código? Mientras esa variable resto sea mayor a n2, ¿sí? Resto empezó valiendo n1. Mientras esa variable resto sea más grande que el divisor, lo que hago es restárselo y sumarle 1 al cociente. ¿Sí? Entonces resto una vez, le sumo 1 al cociente. Resto otra vez, le sumo 1 al cociente.
Cuando esto termina, parece ser que en la variable cociente yo debería tener el cociente de la división y en la variable resto, el resto de la división. ¿Qué les parece? ¿Estará bien? Que el cociente arranque en 1 está bien, no debería arrancar en 0. Bueno, vos O sea, pensás que debería arrancar en 0. Miremos las otras opciones, porque siempre van a ser muy Profe, parecidas. ¿podría mostrar la D? Sí. La C la estoy mostrando acá y la D la muestro ahí. Ya ni veo yo cuál es la diferencia. Ahí el cociente es 0, digamos, inicializa con 0. En esta el cociente es 0. ¿Y la de arriba también o no? Sí, Sí, por no eso me- es lo que estoy mirando, que me parece que me quedaron No, las dos la igual. diferencia, Me parece que es la B. Y el resto lo Ah, inicializa acá ahí con... está Claro. esto. No, y que dice cociente más 1, ¿no? Ah, abajo también lo dice. Ah, entonces creo que la D. Y si no, bueno, La la D resto. sería la correcta, ¿sí? Porque ¿qué hace? El cociente empieza en 0, en la primera empezaba en 1, me va a sumar 1 más al cociente de lo que debería. En esta el resto empezaba en 0 y cuando quiera hacer resto, la primera vez que entre, que voy a hacer resto menos n2, ya estoy haciendo macanas porque el resto es 0, menos n2 me va a quedar un valor negativo, ¿sí? Entonces, esta es la correcta. El cociente empieza en 0, cada vez que pueda restar le voy a sumar 1, y el resto empieza valiendo el dividendo y sobre esa variable voy restando. ¿Sí? ¿Se quedan con esa elección? Sí, sí. Bien. Si Genaro dice que sí, yo también. Está cagón. No se animaba. Esto no vale para el parcial. Claro. Después lo pueden hacer y probar a ver si ponían otra, a ver qué pasaba. Igual lo Una mejor pre- sería copiar y pegarlo, ¿no? ¿Cómo Tipo, copiar y pegarlo? copiar En el PCInt. código y pegarlo en PCInt. O sea, ¿se puede? También. Y ahí lo ejecutan y ven qué es lo que hace. Y listo. Claro. Totalmente. Buscar las situaciones límite y ver que. Los Ahora que G te lo van a complejizar, ¿no? valores críticos. No, no le, cállate. No le des Eso ideas, pueden no le des hacerlo, ideas. están en toda su libertad. Buenísimo. Y Ahora nos pasamos cambian todo el a... parcial. Pero es una opción. Pasamos ¿Cuánto al tiempo de tenemos? módula. El tema es que para hacer eso también tienen que saber con qué valores probar para No, ver claro. si... Aparte, igual no pueden tampoco complejizarlo mucho más que. O sea, que sea un detalle solo que se ve en PCInt, porque si no, los que no tienen PCInt son pollos. Ya No, de por sí tal ya están. cual. O sea, está pensado para que lo pueda hacer alguien sin PCInt. Claro, Esto claro. que hice yo, seguir, anotar en un papelito, hacer ese seguimiento que ustedes podrían hacer con PCInt, hacerlo en un papel, con papel y lápiz. Piensen Pero también en bueno, el tiempo, que si bien les va a alcanzar para hacerlo, una cosa es decir, bueno, lo pienso, lo trato de resolver y voy eligiendo las respuestas. Ya otra cosa por ahí es tomarte el tiempo de copiar, pegar, ver cuál tenés. Ahí seguramente pegues alguna, pero bueno, te va a demandar un tiempo. Y lo mismo que decía Andrea, piensen que esto está bastante genérico. Con que tengan los conceptos básicos de cómo funciona las distintas estructuras van a andar bien. Y creo que, bueno, ahí habían preguntado el tiempo, me parece, van a tener media hora. Y fíjense por ahí, media hora. aprovecho de decirlo, la otra vez en los parciales hubo confusión de cuando arrancan el intento, desde ese instante tienen media hora, que fíjense el cronómetro ahí. Ese cronómetro, por más de que ustedes salgan del intento y entren al foro o entren al chat o donde sea, sigue corriendo. No es que Sí. son 30 minutos en el tiempo que estás ahí adentro. Desde que vos le diste clic a empezar con el intento, empieza la media hora y corta solo. Se guardan las respuestas, pero ténganlo en cuenta, de no confundir el tema del tiempo.
Pero fíjense que ahora con el tiempo venimos re bien y hemos hecho pausas para hacer aclaraciones y demás y no hemos tenido problemas, ¿sí? Miremos este que es de modularización. Ya en este, el copiar el código y pegarlo en PCInt se les va a complicar porque solo nos está dando el subproceso y para poder ejecutarlo en PCInt van a tener un poco más del resto, de tener que tener un proceso que lo use, ¿sí? Pero fíjense qué es lo que les dice. Dado el dividendo y el divisor, calcule el cociente entero y el resto de la división. ¿Cuál de las opciones que tienen ahí les parece que es la correcta? El B. ¿Qué no es? Consulta, cuando aparece, por ejemplo, en la primera, que te dice por valor algunas, o sea, por valor la segunda, pero el dividendo no te lo puso por valor. De igual manera, si esa fuera la que estuviera bien, te lo tomo como sería por valor, a pesar de que Sí. no lo hayan puesto. Exactamente, raro. porque acuérdense que el por valor puede estar o no. ¿O no? Sí. Por eso la C se descarta. Y sí, es la B, porque te aparece el Claro. trunc y te da la parte Exactamente. entera. En la primera opción, los parámetros están bien, ¿sí? Dividendo y divisor son por valor, y cociente y resto son los valores que me va a devolver el módulo, está bien que sean por referencia. En el punto B, los parámetros también están iguales y están bien, ¿sí? Pero en el punto A, el cociente lo calcula haciendo la división real. Entonces, esta opción ya no me sirve por esa razón. En cambio, en el punto B, el cociente lo calcula usando la función trunc, que es la que se queda con la parte entera de esa división. Y en el C, ¿por qué estaría mal? Porque el cociente y el resto están por valor. No hay ninguno que esté por referencia, o sea, no te devuelve ningún valor. Exactamente. Acá lo que están en el C, lo que están mal son los parámetros que no están por referencia, los que me tienen que dar los resultados, ¿sí? Entonces nos quedábamos con la opción B. Y pasamos a la última pregunta, que es la pregunta de arreglos. ¿Para qué, profe? Si ya aprobaste. Y Dejala si ahí. no, No hay que confiarse. claro. Preferible, todos bueno, de fugir última, antes si de que estás nazcan. reconfiado, le tiro a cualquiera de estas y listo. Acá es al revés, chicos. Les da un algoritmo y les dice que elijan qué es lo que hace ese algoritmo. A ver si puedo que lo vean. Lo achico un cachito para ver si lo ven todo. Bueno, Ahí llegan a ver, había algunos que Sí. me pedían agrandarlo, por eso. Puede ser la A, ¿no? Es, a ver, no sé. Si no me equivoco, creo. Creo que es el ejercicio que hicimos el otro día en la práctica. La posición del máximo, en la 1 pongo el máximo y en la, Claro, y en la mínimo última en la pongo el última. mínimo. Claro, exacto. El Sí, último, el Profe, mínimo decime, en la por favor, que última vas a poner posición y el esto. máximo en la primera. Sí, es la... es la así. Se nota muy claro acá en estas, digamos, en esa y esta instrucción. Claro, sí, Pero sí. ojo que por ahí También puede ser ninguna y no en recabe. el Pero momento bueno. del examen no están tan claras los nombres de las variables. Termino el intento. Y si vuelvo al intento, creo que lo único que me deja modificar es la última pregunta. Vamos a intentarlo. Sí, ven que al volver, lo único que me deja modificar sería esta opción. Ya a estas otras ya no puedo pasar.
termino el intento y enviar todo y terminar. Y ahí me va a decir que terminé mi intento con los 100 puntos. ¿Sí? Vamos. Ah, enseguida te tira comprobamos. la calificación. Ah, eso. Ahí al instante les dan la calificación. Uy, qué cagazo. ¿Sí? O sea Qué que no van a miedo. tener que estar esperando. Le apareció un 0. Ah, joya, es mejor. Se tiraba La otra tenés que esperar que cosas, hasta que te mandan y todo. Claro, acá me dice reintentar el cuestionario porque este que es de prueba, si alguno lo vuelve a intentar hacer y no le da los puntos ideales, puede volver a intentar hacerlo, o sea, no tiene un límite de intentos, ¿sí? Ah, joya. Pero en el momento del examen es uno solo, una sola vez. ¿Sí? Sí, sí. O sea, te Ah, aparece nomás el puntaje ¿te da nomás. la nota de inmediato? Te da la nota de inmediato. Después nos tienen que dar tiempo a nosotros para cargarla en guaraní y demás, no la esperen que automáticamente esté la nota en guaraní, ¿eh? Pero, Haz un sí, algoritmo que la ustedes cargue automáticamente. ese viernes ya Claro. saben cómo les fue en el examen. Sí, sí. ¿Con Bien. cuántos puntos aprueba? Con 3 preguntas ¿De bien, cuál? o sea, 75 puntos. Oh, ¿no podría ser 50? Te regalo un chocolate. En realidad el puntaje para aprobar es 60. Che, no ¿sí? se colmea la profesora, che. Entonces con 2 nos quedábamos ¿Estás seguro? cortos y bueno, y le pusimos los puntos igual a todos. En realidad, si fuéramos más malvados, le tendríamos que haber puesto menos puntos a los de No. condicionales y repetitivas y más puntos a los otros. Pero bueno, no, dijimos vamos a ser buenos y les ponemos el mismo puntaje a todos, pero tienen que aprobar con 3 de los ejercicios resueltos bien, ¿sí? Aguante el comunismo. Todo por igual. Claro. Pero bueno, lo que no me quedó en ese ejemplo que quiero que sepan es que hay algunos ejercicios entre las preguntas, que no me pregunten en cuál de los temas, pero en algunos temas, tipo el ejercicio del práctico, el ejercicio 9-10, a ver, esperen que lo miro, que lo busco. Ese que era completar, que faltaba una partecita, la condición, por ejemplo. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? ¿No va a aparecer nada de binario ni nada? No. Mejor. Por el momento, En el final sí, puede. podría, pero hasta ahora no ha aparecido nunca. Una pregunta. ¿La fecha de los finales cuándo son? Los finales... Ay, Agustín, ayúdame. Capaz que vos sabés más rápido que yo. No tengo, pará que me fijo. Me tengo que fijar, sí, buscar el calendario académico. Eso, chicos, lo pueden encontrar, acuérdense siempre, en el calendario académico en la página de la facultad. En Del guaraní 10 al no. 16 de julio. Del 10 al 16 de julio tienen la primera mesa y la otra es después de las vacaciones, que es aproximadamente el 8 o 9 de agosto. Es siempre una semana dura. Sí. Y bueno, la mesa de ciencia siempre cae los viernes, Sí. como para que lo tengan en cuenta. Seguramente después más adelante, desde las agrupaciones o desde tutorías, hagamos algún encuentro para quien le interese, esto es ajeno a la cátedra, ¿no? Sí. Seguramente hagamos alguna charla como para hablar un poco de finales, fechas y bueno, todo lo que es la inscripción. Sí, para los finales tienen que tener en cuenta que en una semana son los finales de todas las materias. Entonces tienen que pensar si van a rendir, no piensen que van a poder rendir, qué sé yo, por ejemplo, tienen que rendir los finales de las 3 materias que cursaron ahora. Y va a ser muy difícil rendir los 3 finales en la misma semana, ¿sí? Entonces, por eso les dice Agustín, hay una fecha ahora antes de las vacaciones, hay otra fecha después de las vacaciones, y después todos los meses tienen una fecha, una semana de exámenes finales para rendir. Ahí también piensen que van a estar cursando
y rindiendo finales. Entonces tienen que empezar a organizarse el tiempo para poder hacerlo. Profe, Y una ¿esta pregunta. correlativa con cuál es? O sea, la cursada de esta materia. Con probabilidad y estadística. Y Probabilidad. esa, Probabilidad y ¿cuándo está? estadística a su vez es correlativa con cálculo numérico, o sea, probabilidades de segundo y cálculo numérico de tercero. Y bueno, cálculo numérico, dependiendo la carrera en que estén, es correlativa de otras más específicas. Ah, bien. Buenísimo, gracias. ¿Y hay que Sí, anotarse a estas mesas o ya nos anotan directo ustedes? ya no los Hay que anotan anotarse. en nada más automático. Ya ahora tienen que ustedes anotarse en todo. Anotarse en los finales. Si promocionan, las que son promocionables a álgebra análisis, tienen que anotarse para que les pasen las notas. Esta tienen que rendir el final sí o sí. Tengan en cuenta que no tienen por qué rendirlo ya. Ustedes aprueban, ahora tienen que concentrarse en aprobar la cursada. Una vez que aprueban la cursada, ¿tienen 3 años, Agustín, para rendirlo? Son 3 4 en años, total. 3 3 años y desde que pueden terminaron pedir de una cursar, extensión ¿no? claro, pueden pedir una extensión de un año más, pero bueno, son pocos los casos en los que pasan 4 Sí. años y no rinden. Pasa, pero poco. Sí. Tienen tiempo. Como la correlativa de esta está en segundo cuatrimestre de segundo año, tienen tiempo para rendirla. Pero bueno, tampoco es no es aconsejable ni apurarse y rendir como locos ya y sin estudiar, no es para nada aconsejable. Y tampoco es aconsejable abandonarla y dejarla 3 años porque después tienen que volver a empezar de cero. ¿Sí? Busquen un equilibrio. Ahora de vuelta, así como la experiencia de ya haber pasado el año pasado por la misma situación que este año de la virtualidad, el examen parcial tuvimos mucho éxito en aprobación, no así en los exámenes finales. ¿Sí? Los Una finales han pregunta. sido con muchos desaprobados. Y Eso, solo para hacerme la idea, los exámenes parciales que dicen que la mayoría aprobó, ¿eran iguales a este? sí, ¿Con el mismo puntaje y todo? Ah, sí, iguales. ok. Pero bueno, tengan en cuenta esas cosas. Y bueno, y después, ahora ya saben con qué se van a encontrar el viernes, ahora queremos consultas. ¿Qué dudas tienen de contenido? No de cómo va a ser el examen, ya está. ¿Sí? Ya lo vieron ahora, ya están más relajados, ya el viernes tienen una ventaja extra de los chicos del año pasado que estuvimos hasta el día anterior armándolo, porque no sabíamos ni nosotros cómo íbamos a tomar. Este año ya es diferente. ¿Qué dudas les han quedado de los temas? Yo tengo duda en un ejercicio, no de un tema como tal, pero si quieren hablar algo de tema, preferible que hablen de tema para que sea para todos. Pero ¿en qué ejercicio, Leandro? En el 63, que no sé cómo comparar el arreglo, o sea, el vector con las columnas. No entiendo cómo A comparar. ver cuál es el ejercicio, espera que lo busco. Algoritmo que determine qué columna de una matriz es igual a un arreglo de tamaño n. ¿Hiciste algo? Sí, hice todo el algoritmo que te va, o sea, que lee la matriz y también lee la columna. Pero el tema al momento de comparar para saber qué, o sea, la matriz y el vector, digo. Pero al momento de comparar el vector con las columnas no pude. A ver, vamos a ver si yo les hago... A ver, ahí comparto pantalla. Vamos a dibujar una matriz. Ahí tenemos la matriz. ¿Sí? Tres columnas.
5 filas, ¿sí? Y después tenemos un vector que debería ser de la misma cantidad de filas que la matriz, ¿sí? Ese sería el vector. Vamos a escribir los índices del vector por acá. Yo tengo que ver, vamos a suponerte que tiene un 2, un 5, un 3, un 7, un 9. Tengo que ver, vamos a ponerle valores, vamos a poner que esta es la que es igual. Después en estos otros no importa qué es lo que hay. Voy a centrar esto para que quede ahí. Ahí está. Y esto también. Ahí ustedes todos lo ven, ¿no es cierto? Tengo esta matriz y tengo este vector. Tengo que ver cuál de las columnas de la matriz coincide con el vector. Puede que ninguna coincida, ¿sí? O, como en este caso, esta columna es la que coincide con el vector. ¿Cómo hago eso? ¿Alguien que se le ocurra alguna solución? O bueno, o vos, Leandro, decinos qué fue lo que más o menos hiciste, o cómo más o menos lo pensaste, a ver si estabas más o menos orientado o no. No, mi estructura era básicamente poner 2 para y ir comparando elementos, pero el tema es que ya con que un elemento sí me coincida, me cambiaba la columna, mientras que tal vez el anterior de la columna no me había coincidido, entonces no me iba a terminar, o sea, me podía ir cambiando el valor que yo quería sacar, que era la variable columna, y no me funcionaba. O sea, ni lo probé porque sabía que iba a estar mal, me lo iba a ir redefiniendo por cada uno que coincida y... Está bien. Con 2 para, vieron que nosotros estamos acostumbrados a recorrer las matrices con 2 paras y vamos con un para hasta las filas y con el otro para hasta la cantidad de columnas. Entonces a las matrices las recorremos de esta forma. El 1, 2, 5, el 2, 5, 3, el 5, 3, 6, ¿sí? En este caso en particular, nos convendría recorrerlas de esta manera, ¿sí? Porque entonces nosotros, ¿qué decimos? Bueno, miramos la columna 1, recorremos todo esto y vemos si coincide con el vector. ¿Sí? Si coincide con el vector, listo, era esa la columna que coincidía con el vector. Si no coincide, pasamos a la columna siguiente. ¿Sí? Pero, si lo hacemos con para, estamos obligados a recorrer toda esta columna, cuando ya en el primer caso ya sabemos que no va a ser igual. ¿Se entiende? Porque el 1 no me coincide con el 2, entonces ¿para qué voy a recorrer todos estos otros si ya sé que esa no es la columna? A mí lo que me convendría es directamente pasar a la columna que sigue. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Entonces, en este caso, creo que del para me tengo que olvidar. Y decir, no me sirve el para. Yo tengo que hacer un mientras. Y voy a recorrer mientras alguna variable vaya tomando los valores de las columnas. Estoy en la columna 1. Comparo el primer elemento de la matriz con el primero del vector. ¿No son iguales? Listo, no sigo para todas esas filas. Paso a la siguiente columna. Ahora, en la segunda columna, ¿los elementos son iguales? Sí. Bueno, entonces paso a mirar los otros. ¿Son iguales? Sí. ¿Son iguales? Sí. ¿Son iguales? Sí.
son iguales, sí, y terminé acá y entonces listo. La columna 2 es la que es igual. ¿Y para qué voy a mirar el resto? Si ya encontré cuál era igual. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y se entiende por qué no lo hacemos con el para? Porque si no, la repetiría también en la que sigue, ¿no? Exacto. Seguiría mirando la columna 3 sin necesidad, ¿sí? Porque ya la encontré a la que era igual. Y dentro de ese mientras que tendría que usar para las columnas, también pasa lo mismo para las filas. Imagínense qué pasaba si yo acá tenía un 2. La Yo sigue miré recorriendo en vez de era cortarlo. igual, miré el 5, era igual. Voy a mirar este, y no, es distinto. ¿Y para qué voy a seguir mirando? Porque aparte acá tengo pocos elementos. Imagínense si esto es una dimensión es mucho más grande. ¿Sí? ¿Para qué voy a seguir mirando todos los elementos de esta columna si ya acá no son iguales? ¿Se entiende eso? ¿Te sirve, Leandro, como para tener una idea de cómo poder hacerlo? Hago una idea con un mientras, pero no, al intentar hacerlo, sé que no me va a salir, sinceramente, porque ayer estuve pensándolo mucho tiempo. A Y no. ver, esperen que tratamos de escribirlo. Espera que no tengo el PCInt abierto. Ejercicio, ¿cómo era el número? ¿63? Sí. Sí, sí. Bien. Definir matriz como entero. Bueno, vector también sería un entero, ¿no es cierto? Y vector como entero. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dimensionarlos. La matriz. Dimensión. Vamos a pedirle la dimensión al usuario. ¿Quieren? Sí, sí. Escribir. Ingrese, no le puse la comilla. Y eso lo leo en filas y columnas. Sí. Hasta ahí venimos con cosas que ya sabemos. Esas dos variables las tendríamos que haber definido acá. Filas y columnas. Bien, entonces, dimensión de matriz. Esto era así, ¿no es cierto? Sí. Ustedes díganme porque por ahí en alguna escribo cualquier cosa. Y columnas. ¿Y qué otra cosa tengo que hacer? La dimensión del vector, que sea las filas. Exactamente, bien. Vector del tamaño de las filas. Bien, ¿y qué tengo que hacer? Hacer un subproceso o directamente ahí mismo hacer que con estructura para pedirle ambos dos. La carga de datos sería, ¿no? Claro. Cargar matriz. ¿Qué parámetros tendría ese cargar matriz? Las filas, las columnas y la matriz. Había empezado a escribir matriz. Matriz, filas y columnas. Y acá me quedó el espacio ese. Ahí está.
Y también tengo que hacer, ahí me da error porque no lo tengo escrito al módulo ese, ¿no es cierto? Al subproceso. Y lo mismo tendría que hacer con el vector. Cargar vector. ¿Y qué parámetros va a tener el cargar vector? El vector y las filas. El vector y las filas. Bien. Una vez que los tengo cargados, tendría que hacer que puede ser un módulo o podría ser hecho ahí, pero vamos a hacer un módulo porque ya sabemos escribir módulos, entonces lo vamos a hacer así. Un módulo que me diga cuál es la columna que coincide, cuál es la columna de la matriz que coincide con el vector. ¿Y eso qué sería? ¿Un procedimiento o una función? Una función, porque solo la columna te va a devolver. Me va a devolver la columna. Y si ninguna columna coincide con el vector, ¿qué me devolvería? Con el valor 0. O sea, Bien, perfecto. la variable en valor Entonces 0. ahí directamente lo que puedo hacer es escribir. Y escribo un mensaje como diciéndole la columna de la matriz que coincide con el vector es y acá llamo a la función que ¿cómo le voy a poner? Buscar columna. ¿Les gusta? Sí. ¿Y qué parámetros tendría que darle? La matriz, el vector, las filas y las columnas. La matriz, el vector, las filas y las columnas. Bien. Y listo, terminaría mi proceso. Tendría que escribir un subproceso Vamos a escribir el buscar columna y después vamos a buscar entre los que tenemos hechos el cargar matriz y cargar vector. Buscar, esto me voy a copiar. Ahí está bien escrito el encabezado de ese subproceso. Si la vas a hacer función, no. Bien, y es función, porque como lo llamé, tiene que ser una función. ¿Qué es lo que me falta? Poner la variable que va a ser variable la que va a donde cambiar. Adelante. Vamos a ponerle call. ¿Ahí les gusta? Sí, sí. Bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? La comparación. Que ahí está el problema. Pero hay algo que tengo que hacer sí o sí ahí. Hay un definir que sí o sí lo tengo que hacer. Definir lo que vos use como Con contadores. la variable. Como X. Y aparte de todo eso, estoy obligado a definir call, La ¿no? variable. Claro. Sí, sí. Call como entero, porque va a ser uno de los valores de las columnas. Así que ese estoy obligado a definirlo. Después vemos el resto. Bueno, el resto serían un I y un J que funcionarían para recorrer las filas y las columnas. Vamos a poner un I y un J. Y vamos a volver a ver acá, ¿cómo era esto? Si yo lo tiraba para acá, para el costado, me dividía ahí. Y vamos a correr esto ahí así para ver el ejemplo y lo que yo tengo que hacer. ¿Ustedes están viendo todos bien la pantalla? Sí, sí. Sí. Bien. Si ven algo en el chat que me dicen, avísenme porque yo no lo veo. A ver si lo puedo enganchar ahora al chat.
no me deja, no me lo muestra. Bueno, ustedes me avisan, si hay alguien que escribe algo, Agustín, vos avisame si alguien escribe algo en el chat diciéndome... Te estaba diciendo que no había nada, pero estaba muteado, no me había cuenta. No pasa nada. Bien, ¿qué dijimos que vamos a hacer? Dijimos que íbamos a recorrer la matriz mirando las columna por columna, ¿sí? Entonces, y que lo vamos a hacer con un mientras, no con un para. Entonces, ¿qué hacemos? Como lo vamos a hacer con un mientras, tenemos que esa variable que en el para hubiésemos puesto para i o para j empieza en 1, como no lo tenemos que escribir como una sentencia. Voy a seguir lo que en la generalidad se hace, que el i es para las filas y el j es para las columnas, ¿sí? Entonces, yo, como dije, voy a recorrer cada una de las columnas, lo que voy a hacer es inicializar el j en 1, pero eso en realidad es indistinto. Si ustedes ahí ponen i toma el valor de 1, no importa. Después tenemos que cuidarnos con cuando ponemos los índices en los elementos de la matriz. J va a empezar valiendo 1 y voy a hacer un mientras. Ahí va a ir una condición. Y después de la condición va un hacer. ¿Sí? ¿Cuál les parece que sería la condición ahí? Mientras col sea igual a 0. O sea, que el valor de la columna te cambia cuando ya encuentras la columna completa. ¿Cómo? ¿Por qué? J, si vos lo hubieses hecho, voy a escribirlo con el para. Si vos lo hubieses hecho con el para, hubiésemos escrito algo así. Para J. Desde 1 hasta columnas era, ¿no? Sí. Hasta columnas, hacer. ¿Sí? Yo no quiero hacerlo con el para, quiero hacerlo con un mientras. Entonces, ¿cuál sería la condición acá? El J tomó el valor de 1, lo pongo ahí. Esto no iría, ¿no? Y acá, ¿qué tendría que hacer si quiero hacer casi lo mismo que en el para? Que J como sea. Mientras J sea... Menor que columna. Menor. Eso. Menor, Igual no, ¿o sí? menor o igual que columnas. Hasta ahí, y después acá dentro del mientras, yo sé que sí o sí tengo que tener en algún lugar que J tome el valor de J más 1, que es lo que el para hace solo, ¿sí? Y yo en el mientras lo tengo que hacer sí o sí yo. Entonces, esto escrito así, esto es lo mismo que esa sentencia para que había escrito antes. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Aparte de esta condición, en ese mientras voy a tener algo más. ¿Sí? Ese mientras lo voy a hacer mientras J sea menor o igual a columnas y algo más pase. ¿Y qué sería lo que tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? Columnas Que sea no vaya, distintas. claro, que vayan siendo iguales los elementos. Cuando encuentre un elemento distinto, ese mientras tendría que terminar. Y ahora vamos a ver, no vamos a necesitar cambiar nada en la condición, sino que vamos a ver cómo hacemos para que ese mientras termine si es que yo encuentro algún elemento distinto. Entonces. ¿Repetir? No, espera que vamos a ver qué es lo que pasaría y cómo hacemos para que, que deje de repetir el mientras. Ahí estamos recorriendo el 1, ¿sí? J va a valer 1, después J va a pasar a valer 2, y después J va a pasar a valer 3. En ese caso, J llegaría a ser igual a las columnas, y el mientras terminaría.
si yo quiero seguir la lógica del otro para del recorrido de la matriz, acá tendría que hacer algo similar con el i. Y pasaría a tener un valor de 1, empezaría valiendo 1, y después haría un mientras, y sea menor o igual que filas a 0. Y dentro de ese mientras, estoy obligado en algún lugar a hacer que i tome el valor de i más 1. Uy. Hasta ahí, hasta este punto, yo lo que hice es lo mismo que hubiese hecho escribiendo los dos paras del recorrido de las matrices, ¿sí? El para J hasta las columnas y el para I desde 1 hasta las filas, ¿sí? Lo que pasa es que yo lo escribí con las estructuras mientras. ¿Y acá qué tendría que hacer? Empecé a recorrer la matriz, columna 1, fila 1, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mirar? Si este elemento es igual a este. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Cómo hago para ver eso? ¿Cómo hago para comparar este elemento con este? Si matriz en la columna y fila es igual al vector en fila. Si matriz, ¿en dónde? Para que me perdí ahí. JI. Fila. ¿Qué variable es la que me dice la fila? ¿Cuál es la variable que se mueve entre las filas? ¿Y cuál es la variable que se mueve I. entre las columnas? La I es la fila. La I es la fila y la J es la columna. Si matriz en el IJ es como Igual a el vector en la J. En la I. Ah, es verdad. Por ahí la tabla en Excel les da una guía de qué tiene que ser ahí, igual. Sí, sí, la I. esta es, acá voy a poner I y acá voy a poner J y esta es la variable columnas. ¿Sí? Columnas es el 3, J es la que se mueve entre 1 y 3, filas, esto vamos a ponerlo para este lado, filas es el 5 y la variable I es la que se mueve entre 1 y 5. Entonces acá, ¿cuál es la que se mueve entre 1 y 5 acá? Esto. Es la I, ¿no es cierto? Entonces es vector en I. Si matriz en el IJ es igual a vector I, ¿qué tengo que hacer? Seguir evaluando los demás. Seguir mirando, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Que el I pase a valer 1 más. Ah, lo que me dice ahí que me falta cerrar el sí. Bien, ahí se acomodó. Entonces, si la matriz en el lugar IJ, que sería este, es igual al vector en el lugar I, vamos a suponer que acá tenemos un 2, son iguales, al I le sumo 1 y sigo mirando. Pero ¿y si no? Si no son iguales, ¿qué tengo que hacer? Sumarle una a la J. O sea, ya pasar a la otra columna. Pasar a la otra columna. Dejo de mirar, porque ¿qué valor tenía acá? Un 1. Sí.
este no es igual, entonces ya no me interesa mirar todo el resto. ¿Cómo hago? ¿Qué valor le tengo que dar? ¿A qué variable para que no siga mirando todos estos? A J2. ¿Seguro? J sumarle J más 1. O sea, J es J más 1. J le tengo que sumar J más 1, eso seguro, pero ahí tengo que hacer algo más. Porque fíjense que este mientras se va a seguir repitiendo mientras la variable i sea menor que filas. Acá i valía 1, ¿no? Estábamos en este Reiniciar ejemplo. la fila, la i en 1. O sea, que vuelva a leer. Si, por ejemplo, corta en el elemento 2 de la fila, cuando cambia de columna, que también vuelva al elemento i, que sea igual a 1. Está bien, perfecto. Pero yo si yo el i lo pongo en 1 y vuelve acá, el i es menor que filas y va a volver a entrar. Y yo lo que quiero es que no vuelva a entrar en este mientras. Darle un valor mayor que filas. Igualarlo. O sea, Eso hacer que algo dijo mayor. Belén. ¿Qué dijo Belén ahí? Darle un valor mayor al de la fila. Exactamente. El i se tendría que tomar un valor de, por ejemplo, filas más 1. ¿Dónde tengo el más? ¿No podría usar una variable lógica también? También podría usar una variable lógica. Exactamente. Pero yo, para no complicarlos con la condición, los compliqué con esa asignación. Si yo hago acá que el i pase a valer 1 más que filas, lo que hago es cortar ese mientras. Pues no lo miro más. Y sigo con el otro. ¿Sí? ¿Qué hace? Corta ese mientras, termina en el fin mientras, y j se vuelve j más 1, que era lo que me decían recién, que el j tenía que pasar a valer 2. Y vuelve acá mientras j, que es 2 ahora, ¿es menor o igual a las columnas? Sí, es menor o igual. Y el i se vuelve 1, que era lo otro que ustedes me decían, que el i tenía que volver a empezar en 1. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Y ahí voy a pasar a mirar la columna 2. ¿Sí? Ahora, tengo que encontrar la forma de qué otra cosa hacer, de que si todo esto terminó divino, y llegué al 9 y encontré que todos eran iguales, no siga con la otra columna, o sea, se corte este mientras. ¿Cómo hago eso? También que se pase de la cantidad de columnas. O sea, primero, si no lo podrías hacer es ya decir que cuando poner una condición dentro del segundo mientras, o eso creo yo, de que Ahí, por eso si, me paré ahí. Una vez que terminó este mientras, el que me recorría la columna, digamos, el que iba todas las filas para esa columna, todo esto, o en este caso que son iguales, recorrí todo esto, llegué acá, me encontré con que todos eran iguales, y entonces, ¿qué hago? poner que si la variable que vos definiste como call es distinta de 0, o sea, si ya te dio un valor, que se termine, podrías hacerlo. Ah, pero si no hay ninguna columna, ahí está el tema. Claro. Sí, sí. Bueno, puedo empezar diciendo call vale 0. ¿Qué es lo que podría hacer para determinar que llegué a mirar estos dos, que llegué hasta este punto y que eran todos iguales? Pones un sí, si call es igual a j, entonces y que escriba la columna. Pero ¿en qué lugar le doy a call otro valor distinto al 0? ¿No sería que call lo tenemos que poner en J? Claro. ¿En dónde? De última que siga analizando también la última columna, no pasa nada, ¿o no? Que termine solo.
Por ahí Pero lo a que Col pregunta no, Andrea, no lo asigno en ningún lado. No, no, lo por que eso, pregunta eso falta. Andrea es en qué punto, o sea, imaginemos que nosotros recorrimos Voy a hacer los lugares para ver en los dos lugares que puedo llegar a hacer algo. Imaginemos que nosotros recorremos la segunda columna de la matriz. ¿En qué punto, ya sea J o I, díganme ustedes, la columna va a ser igual? ¿En qué posición? O sea, cuando ya llegamos analizado las otras, digamos. Ya analizamos 2, ya analizamos 5, ya analizamos 3, 7, 9. Cuando lleguemos a 9 y hayamos revisado las otras, podemos decir que la columna es igual al vector, ¿verdad? En la última fila de la segunda columna sería. Tal cual. En la última fila de la segunda columna, acá. ¿Sí? Ahí en el chat lo pusieron bien. La condición sería que I sea igual a filas, porque ya vamos a haber recorrido el ¿Y total dónde de la matriz. preguntamos eso, si I es igual a filas? Adentro del primer mientras. ¿Adentro de Adentro. este o No, adentro, o sea, acá de o ese. acá? Arriba. Porque si no, ya se le hubiera sumado un valor ahí, ¿o no? Porque Ahí el donde último. estoy yo, parada. Yo creo que sí. Sí, sí, está bien, ¿eh? Y ahí, ¿cómo preguntaríamos si qué? Sí, es igual a filas. Si I es igual a filas, ¿qué hago? Entonces sería, ¿no? Entonces, y escribir. Yo, chicos, ustedes discúlpenme, doy esta materia en castellano y damos programación, que todas estas sentencias se escriben en inglés. Entonces, ustedes, si yo digo alguna vez if en lugar de si, for en lugar de para, do por el hacer, then por el entonces, y cada vez que lo hago en una y en la otra los tengo que pensar. Entonces, por eso por ahí me trabo con las palabras. Entonces, si I es igual a filas, quiere decir que llegué hasta el último elemento. Ya pasé por esta sentencia. No pasé por esta porque sería el I igual a filas más 1. ¿Sí? Quiere decir en este lugar que esa columna era igual que el vector. Entonces, ¿ahí qué hago? A col le asigno, ¿qué cosa? J. J, muy bien. A col le asigno J. Y cuando estoy acá, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Para decir si el J va a ser J más 1 o el J tiene que pasar directamente al final y dejar de buscar. Es otro sí. Si, si columna es igual a J, o sea que ya encontró un valor de columnas. Si col es igual a J, entonces quiere decir que ya encontró, ¿sí? Claro. Entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Cortar ese mientras. ¿Cómo lo cortábamos? Haciendo que J tome un valor de, ¿cuál era el límite? Columnas. Columnas más 1. ¿Sí? Con esta instrucción corto. Si no llegué a esto, si no, ahí es donde el J tendría que tomar, vamos a sacarlo de acá y vamos a ponerlo ahí, el J más 1 y sigo buscando. ¿Sí? Iba re mal encaminado yo, ahora me doy cuenta. No le iba a sacar más. Porque seguramente el gran problema en este ejercicio era que te enganchabas con el para. Sí, Y no, entonces, eso no lo dudé en ningún momento. Directamente puse doble para y ya iba comparando. claro, ¿qué es lo que hacemos normalmente frente a una matriz? La tenemos que recorrer, vamos con el para. Ahí es muy difícil porque podemos pensar, la recorremos igual, ponele, gastamos tiempo, no importa, la recorremos igual.
podríamos llegar a pensar en tener que ahí lo dijeron también, que también se puede resolver pensándolo así con el mientras, con una variable booleana, que me diga, ya encontré la columna, no la encontré, pero sigo buscando igual. Pero es difícil, yo creo que sería más complicado que hacerlo así. ¿Sí? Porque es difícil que cuando encuentres algo, dejes la variable en verdadero y no la vaya a volver a modificar a falso en ningún momento dentro del para. Pero bueno, también sería una opción. Pero lo ideal es esto para no recorrer de gusto los distintos lugares de la matriz. Sí, esta solución puede ser totalmente válida poniendo también una variable booleana, la encontré o no encontré, ¿sí? Pero como sé que ustedes por ahí se complican con las variables booleanas, yo traté de pensarlo cortando los mientras con estos pasajes, digamos, con estas instrucciones así, que lo que hago con esta o con esta, que lo que hago es decir, bueno, acá ya listo, mientras lo corto, paso al final y sigo avanzando. ¿Se entendió eso? Para poder probarlo tendríamos que buscar los otros subprocesos, que yo no sé si los voy a tener. Si quieren lo que hago, les paso este código en el chat y ustedes... Sí, porfa. Quiero. ¿Les paso este nada más o les paso todo? Bueno, después se los subo todo completo en Moodle. Yo con el subproceso ya estoy bien porque era lo único que me faltaba. Así que si lo puedes pasar por el chat, ya me vine. Dale. feliz. Yo igual después lo completo con los otros subprocesos que ahora no los voy a encontrar. Y espera que dejo de compartir para pegar el... Ahí pegué el del subproceso buscar columna. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro ejercicio así o más complicado? Yo el otro día creo que les dije que piensen en el ejercicio... 66 había dicho. Y lo hice. Estuvo largo igual, 90 y pico de línea. O sea, para lo que venía acostumbrado era. A ver, en el ejercicio, ¿pero lo pudieron hacer? ¿Pudieron hacer algo de eso? Sí, impresionantemente no me tiró error y no fui probando, fue bastante error. Muy bien. Ese ejercicio... No lo intenté, pero después lo intento. Está bien. Ese ejercicio no es que va a haber ni siquiera en un final va a ser un ejercicio con todo eso. Ese es un ejercicio que con una base de datos, digamos la matriz con determinados datos, me sirve para practicar varias cosas de las que podemos llegar a necesitar hacer en un examen. A ver que yo lo leo y les digo algunas otras cosas. Ahí en ese dice calcular la media anual, calcular la temperatura, dice que la media anual para los distintos horarios, después la media anual total, la máxima y la mínima y hora y día en que ocurrieron, el promedio diario máximo y mínimo. Después también podrían pensar en, o sea, agregarle a este problema un inciso más que dijera, calcular, estos son temperaturas, calcular cuántos días del año la temperatura fue mayor a 20 grados, por ejemplo. ¿Sí? Eso es como para agregarle un inciso más a ese problema. Que ahí, ¿qué tendría que hacer? Ir recorriendo la matriz por las filas y mirar en los distintos horarios si alguno de esos horarios, con que uno de esos horarios de los 4 haya superado los 20 grados, ya es un día más. Entonces en un contador de cuántos días, que arrancaría en 0, voy a recorrer la matriz, ahí no la tengo que recorrer, bueno, sí, la tengo que recorrer con los dos paras, y va a ser por filas. Y voy a contar, y cada vez que mire en las filas y encuentre con que uno sea mayor a 20,
el contador se vuelve 1 más. Ojo que si hay 2 horarios en los que la temperatura fue mayor a 20, solo tengo que sumar en 1. Discúlpenme un segundo. Creo que el ¿Se 66 entendió fue eso? el primero que uso el compaso, porque puse compaso 6, así directamente la hora me la daba la variable y no era en la hora medida número 1, sino que sea en la hora 6, por decirte así. A ver, espérame un segundito. Fíjate, Agustín, si vos le podés seguir la idea, porque tengo ruido acá atrás y no lo escuché bien. Sí, ¿podés repetir, por favor? No, que en este ejercicio fue la primera vez que usé la estructura compaso para la matriz. Entonces, definir la matriz, por ejemplo, de 24, que en verdad serían las 24 horas del día, pero solamente le asigné los valores desde el 6 hasta el 24 con paso 6. Entonces las 6, las 12, las 18 y las 24. Y las demás quedaron en 0 o en el que venga determinado. Así directamente, no decía en el horario medido número 1, sino en el horario número, o sea, a las 6 horas. Claro, está bien, por ahí, está bien, es cierto, te quedaría como decís vos, los otros espacios te quedarían vacíos. Por ahí a veces no se enrosque tanto con esta cuestión de decir, bueno, las 24 horas del día. Muchas veces, bueno, por ahí la mayoría de los ejercicios que han hecho por ahí son genéricos, digamos, que el usuario tenga que ingresar los datos. Por ejemplo, en este caso, una solución más sencilla, por ahí, si pensamos en que, no sé, imaginémonos que estamos haciendo un programa para una estación meteorológica y sabe que va a tener esos 4 datos correspondientes a las 6, a las 12, a las 18, a las 24, podemos pensar tranquilamente en una matriz de 30 o 31 días, que serían la cantidad de filas, por 4 columnas, que serían los 4 horarios correspondientes. Y Sí, ya sí, te ahorras un 4 poco más con la columnas cuestión nada de... más. Leandro era el que lo decía, ¿no? Sería una opción válida también, pero por ahí siempre Pero véanlo de la perspectiva desaprovechás mucho espacio, Leandro. tal cual, siempre véanlo de la perspectiva de optimizar todo lo que sea espacio y bueno, y también la ejecución de líneas del programa. Por ahí este comentario también es válido para lo que es modularización. Piensen que ustedes pueden hacer cualquier programa, pero si lo hacen modularizado ya van a estar teniéndolo mucho más compacto y mucho más organizado. Lo mismo vale, bueno, para esta cuestión del dimensionamiento. Si sabemos que vamos a trabajar con cuatro valores, nos limitamos a esos 4 y listo. Lo mismo, por ejemplo, si te pide, no sé, cálculos anuales. Bueno, en general siempre usamos los 365 días, pero si te pide, no sé, se tienen los datos de temperatura promedio por semana. Sabemos que en un año tenés 52, 54 semanas, no recuerdo bien. Podés trabajar directamente con ese valor. Pero bueno, está bien, digamos, lo que planteaste, pero bueno, desde el vista del lado, como decía Andrea, de memoria, por ahí no es tan... Te las ingeniaste, Leandro, está bien. Sí, porque si no tenía que poner según el horario, poner que escriba 24, si no, tal. Y era como más Claro, engorroso. bueno, eso ahí hay una trampita. Vos tenés que pensarlo, ahí tenés que buscar la formulita matemática porque vos te quedarían 4 columnas, que sería la 1, 2, 3, 4. ¿Cómo llegar desde el 1? Ya no me acuerdo cómo eran los horarios. Era para las 6, para las 12, 18 y 24. De 1, llegar a que es en las 6, la hora 6. Claro, multiplicar todo por 6 directamente y listo. Exactamente. Ponía columna tal por 6 y te mostraba el 6 Esa y listo. sería la fórmula para Claro, llegar para que al esté más horario. optimizado. Está bien. Sí. Pero bien, no, yo lo que les quería decir más que nada es esto, que con un problema así, todo lo que más o menos se puede hacer y lo que más o menos están en los planteos de los problemas. Buscar máximos, buscar mínimos, promedios, sumar elementos o contar elementos que tienen determinadas características, buscar una coincidencia de una columna, o decir, por ejemplo, en qué columna está el máximo,
que es más o menos lo mismo que en este ejercicio decir el día y el horario en el que pasó determinada cosa, ¿sí? No se me ocurre ahora nada más que de lo que se puede llegar a estar tomando en los exámenes. Después el tema de que hay algunos planteos, eso sí, concreto, que me había quedado y que no me quedó en el ejemplo ninguno así, con el caso de que se les da un algoritmo que hay un pedazo que está incompleto, una condición, una sentencia que falta o un montón de sentencias que faltan. Y lo que se le dan son distintas opciones de esas sentencias para que ustedes tengan, digamos, que completar el algoritmo. Con cuál de las opciones completan el algoritmo. Y después los problemas son más o menos estos que estamos viendo. No complicarse, sé que en la práctica de hoy a la mañana se complicaron con la multiplicación de matrices, que es un ejercicio bastante complicado, no sé si alguno de ustedes estuvo. Es un ejercicio que si no te lo dicen cómo hacerlo, por ahí es difícil, es como el de la transpuesta del otro día. Si no te dicen hay que hacerlo así, le das vueltas y vueltas y vueltas y nunca uno encuentra cómo era. Sí, por ahí eso que dice Andrea, por ahí yo me he encontrado, cuando he hecho los ejercicios, cuando hacía la materia o he tenido compañeros que haciendo la práctica, por ahí la dificultad está en entender qué es lo que pide el proceso o cómo lo voy a ejecutar. A ver, yo siempre digo lo mismo, seguramente ustedes lo hagan, pero bueno, por si alguien no lo hace, lo digo. Si bien los programas los estamos haciendo con PCIN, o la mayoría lo está haciendo con PCIN, traten de, aunque sea por ahí, agarrar la hoja y decir, bueno, me tengo que parar una matriz, ¿qué me está pidiendo? Tengo que analizar de acá a acá, como lo veníamos haciendo en las últimas clases. A veces eso te puede dar noción de qué opción puede ser la mejor o cuál opción descartar, digamos. Bueno, en el caso de hoy vimos que se puede descartar un para, que no nos sirve, y que ya ahí nos tenemos que tirar a hacer otra estructura repetitiva. También asimismo, bueno, vemos que si tenemos que comparar cuestiones, bueno, vamos a necesitar un condicional. ¿Qué condicional es el más óptimo? Voy a usar uno que tenga muchas opciones o que me analice pocas. Esas cuestiones por ahí, cuando plasmamos la idea en la hoja, esa es otra cuestión. A veces tenemos la idea en la cabeza y nos falta plasmarla ya sea en el PCI o en una hoja. Está bien por ahí, que yo, plasmarlo en la idea en la hoja, aunque sea al aire, no necesariamente en el pseudocódigo. Por ahí plasmarla en la hoja les puede dar una guía para después sí ya hacerlo correctamente en el PCI o el lenguaje que ustedes estén usando. Pero nada, por ahí es un tip para que lo tengan. Pero como decía Andrea, por ahí no se van a encontrar con nada distinto que no hayan visto en la práctica. Creo que Y el por ahí... 67, ahí Genaro pregunta por el 67. No, ni lo planteamos. Es más, ya me anoté sacarlo de la guía de trabajos prácticos, porque aparte habla de ordenar, cosa que nosotros no hemos visto. Así que ese no sería, casi que te digo que si lo haces, mandanos el ejercicio y... Genaro todo el fin haciéndolo para que lo aprueben. Yo le daría al final si lo hace. Te sumamos en breve de ayudante. No, que recién entré, no me van a sacar enseguida. No, claro. Tenemos que pedir otro ayudante. Déjame que dure un mes más, por lo menos. Nada, por ahí, nada, eso. No se van a encontrar con nada raro. Por ahí algo, creo que como mucho se puede encontrar algo como lo de hoy, que por ahí pueden comparar dos arreglos o referenciar dos arreglos por ahí. Creo que en la práctica hay alguno de por ahí, no sé, de que referencia de dos arreglos distintos, pero bueno, por ahí algo como lo que hicimos hoy puede ser algo de lo más complejo que se puedan encontrar. Sí, no, ni siquiera, creo que no hay nada. Estoy mirando a ver las preguntas que hay para ver si hay algo, pero no.
por ahí creo que hay algunos ejercicios de imprimir las diagonales, por ejemplo. Imprimir o recorrer o mostrar la diagonal de una matriz, ¿sí? Ese por ahí es un ejercicio que ahí vi que hay algo entre los posibles problemas que se les pueden plantear en el examen. Ay, me mato, dice. No es para tanto. Si es la diagonal principal, ¿cuál es la condición para que el elemento esté en la diagonal? A ver, me lo tienen que decir. El lugar tiene que ser Tienen que ser iguales. iguales. ¿Qué Y cosas J, tienen que ser iguales? las coordenadas Las de la filas y fila las y columna. columnas, ¿sí? Claro. Bien. Si ustedes tuviesen que recorrer un ejercicio que les dice mostrar los elementos de la diagonal principal de una matriz, ¿cómo lo hacen? ¿Con dos paras? ¿Con un para? ¿Con un mientras? Con dos paras. Con dos paras es una opción. Recorro toda la matriz y cuando el I y el J son iguales, muestro el elemento. Y con un para, El mismo índice en la fila de las columnas. ¿cómo? Y recorrer la matriz con el mismo índice en fila de columnas. Exactamente. Y entonces ahí en ese caso, ¿cuántos paras necesito? Uno solo. Uno Entonces, solo, con la misma ¿sí? variable pones en ambas coordenadas. Para poner. una variable que vaya estoy hablando de diagonales, estoy hablando de matrices cuadradas, ¿sí? Entonces, para una variable que vaya desde 1 hasta la dimensión de la matriz, sean filas o columnas, y lo que hago es mostrar la matriz en, qué sé yo, si la variable era I, en el II. ¿Sí? De esa manera voy a mostrar todos los elementos que están en la diagonal. Ahora, se complica cuando quiero mostrar los elementos de la diagonal secundaria. ¿Sí? Ahí los dejo que piensen, que usen la cabecita y piensen a ver cómo sería el elemento de la diagonal secundaria. Que hasta yo lo tengo que pensar, ¿eh? Y yo que estoy de la vieja escuela agarro un papel. Cuando la fila es 1, la fila 1, ¿cuál es el elemento de la diagonal secundaria? El 3. 1, 3. Si la matriz es de 3 por 3, el 1, 3. Claro, o sea, sí. el 1 y la cantidad de columnas. ¿Sí? Y si la fila es 2, ¿cuál es el elemento de la diagonal secundaria? 2, 2. 2, 2, pero bueno, imagínense una matriz de 4 por 4. Vamos a sumarle un poquito. En la primer fila, esperen, vamos a hacer con el Excel. Esperen que les comparto. Y en el 2, 3 debe ir sumando, como por ejemplo en el primer caso que iba de 1, 1, en 2, en 2, en 3, en 3. En este caso es al revés, hacer de 1 al último y después así lo vas bajando, sumando la fila. No se entendió nada. ¿Cómo? Espera que tengo 2, 4, 5, 2, 4, 5. Ahí tengo una matriz cuadrada. Tengo las filas. Las columnas. Yo sé que esta es la variable columna. No me está escribiendo. Y esta es la variable fila. Y esta es la variable i. Este elemento es el i, columna. ¿Y este elemento cuál es?
No sé si escribieron algo en el chat y no lo veo. Sí, acá en el chat Ahora me mostró el chat. en el chat van encaminados. Profe, Por consulta. ahí, por ahí. Si yo este ejercicio de hacerlo de la matriz inversa, si yo lo quisiera recorrer con un para, suponete, con uno solo, Con porque uno solo. el tema que yo pondría una variable, por ejemplo, llamada i, Esta. y que, claro, y que cada elemento de i que tenga coordenadas i, i menos, va a ser un quilombo explicarlo, pero justamente Y coma. el Ahí máximo de eso es lo uno, que quiero. que con la misma variable que sea, al ser, que vaya restando, por decir así, y que te muestre el valor de i menos 1. O sea, que le reste el valor de i Eso. menos No es 1. el de i menos 1, es el de quién menos 1. J menos 1. ¿Cómo? No tengo j, J. porque yo lo recorrí con un solo para, y solo tengo i. O sea, yo me entiendo en mi cabeza, pero no me sale decir una palabra Con porque la me está columna. recostando. Pero, La columna, Menos 1. ¿menos cuánto? Menos 1 es en este caso. En este también lo tengo que generalizar a eso, y sería el i, columna, menos qué. Se los escribo porque así ya lo saben. Esto, acá también va a ser ese valor, y acá también. ¿Por qué no me quedó cuadrada? Luego tiene una fila más, no pasa nada. Pero si yo había hecho... Uy, este es el que quiero. Ahí en el chat tiraron otra opción, pero bueno, tiene la misma lógica. No, contesté a eso, así que. El D por D menos 1 con I más 1. Está perfecto, sí. Esta no iba. ¿Pero se entiende esto? sí, sí. Que si yo hago I1 es el 1, columnas menos 1 más 1 es columnas, acá que sería el 5, 5 menos 1, 4, más 1, 5, 5 menos 2, porque ahora el I vale 2, entonces es 5 menos 2 más 1, va a ser el 4, 5 Claro, menos mi 3 opción más que yo te 1. decía era recorrerlo por columnas y no por filas, pero es lo mismo, básicamente. O sea, Yo voy a en vez- recorrer por fila, claro, sí, sí, por eso, ahí está la diferencia. ¿sí? ¿Quién era quién? Ah, Leandro. Vos querías recorrer por columnas Claro, digamos que ya la i arranque en el máximo de las columnas en el y que, 5, vaya restando hasta la 1, que la 1 siempre va con a ser la pasos misma. menos 1, Claro, con paso menos 1, y ahí justamente la coordenada de adelante me la iba a dar el i menos a 1. ver cómo sería. Si O i yo más lo voy 1. a recorrer al revés, esperen que copiamos, nos copiamos todo. ¿Cómo sería si yo en lugar de la variable i tengo la variable j que me recorre las columnas? Voy a hacer un recorrido por columnas desde el 5 hasta el 1. ¿Y cómo sería acá? Sería fila menos i más 1, como habías puesto vos, y bueno, y la otra sería i. Columna, porque yo el valor... Ah, filas, perdón. Filas menos j más 1, Claro. ¿no? Sí, sí. Menos j más 1, coma, columnas. Menos, coma j. J Claro. es la que va a ir valiendo desde 5 hasta 1. Vamos a poner que J
iría desde 5 hasta 1. Acuérdense que si quieren hacer eso, tienen que hacerlo con pasos -1, ¿sí? Y eso lo tienen que dejar escrito en... no es como con con pasos 1 que puedo no escribirlo y lo toma por defecto, ¿sí? Con pasos -1 hay que escribirlo sí o sí. ¿Se entiende? Entonces ahora ya sumamos nuevos problemas. Por ejemplo, calcular el promedio de la diagonal secundaria de una matriz. ¿Qué tendrían que hacer? Dividirlo por 5. Ir sumando todos estos elementos y dividirlos por la cantidad de columnas o filas, o sea, por la dimensión que tenga la matriz, ¿sí? Lo mismo con la diagonal principal. O otro problema, verificar si en la diagonal principal de una matriz se encuentra el valor 5. Con un verdadero o falso. La diagonal. Recorreré la diagonal y si hay alguno que te diga, o sea, que pase a ser verdadero y que te diga en dónde. Bien, La y coordenada. ahí, otra pregunta, ¿lo voy a hacer con un para? ¿Tiene O sea, sentido hacerlo con un para o me sirve un mientras? no, directa que sea un mientras tanto sea falso, que te haga. Exactamente. Y si Porque te una termina, vez que si lo te termina encuentre de al sumar, número, ya está. claro, pero si no lo encuentras, si te termina de sumar, vos solo hacer que la variable sea verdadera, así termine. Exactamente. Sí, o falso no lo encontró. Claro. Si llega al final de la diagonal y no lo encontró, no estaba. ¿Sí? ¿Se entiende por qué a veces usamos el para y por qué a veces no? Cuando ya no tiene sentido seguir mirando las cosas, ahí el para no me servía. ¿Sí? Servir por ahí sí, nomás que no estaría tan bien optimizado. Exactamente. Quieren Servir por lograr. ahí sirve, pero estoy haciendo cosas que estarían de más, sería. Que a veces lo que nos pasa es que decimos, bueno, si total lo va a hacer la máquina. ¿Sí? Pero tenemos que pensar, o sea, para los problemas estos chiquititos no pasa nada. Pero bueno, con Alejandro creo que en algún momento con el de los primos les hizo la prueba de qué pasaba cuando los algoritmos no estaban optimizados, ¿no? Sí, porque cuando ponía primo 1.000 millones, suponete, directamente se quedaba tanto buscando que era complicadísimo, mientras que cuando ponía encontrar Cuando los primos. optimizaba el algoritmo, funcionaba mucho más, No, o sea, no sé si con el de los funcionaba. primos, pero era uno con un número muy grande, directamente si no encontraba hasta la raíz del número que él estaba buscando, era que ya no existía. Exacto. Bueno, en esto pasaría lo mismo. Si nosotros resolvemos esto con un para, pero las dimensiones de la matriz son muy grandes y eso sigue buscando cosas innecesariamente, a veces el programa va a ser tan lento que no nos va a estar resolviendo nada, va a ser más un dolor de cabeza que una solución, ¿sí? Imagínense si, no sé, los programas que usan para hacer los cálculos en álgebra no estuvieran optimizados, ¿sí? Y sería una tortura esperar que me consiga el resultado de alguna ecuación. En cambio, cuando están optimizados, me da los resultados mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, por esa cuestión es que tratamos de que por más que el que va a hacer el esfuerzo del trabajo es la máquina, no somos nosotros, pero tratamos de hacerlo de la manera mejor para no sobrecargar, porque
realmente, o sea, los procesadores son muy rápidos, pero a veces esa rapidez igual se nota. Bien, chicos, no sé si alguna otra consulta. Bueno, ya estamos -5. Si no, cualquier duda que tengan en el transcurso de la semana, estamos en los foros. Consúltennos ahí. Dale. Ya quedamos poquitos, los aburrí. Ahora estoy viendo que una Éramos sola 40 pantalla. hoy. ¿Cómo? Éramos 40 hoy. Sí, llegamos a hacer un montón. Sí, yo no sé si en algún momento no éramos más de 40. Pero bueno, se relajaron porque vieron que el parcial es fácil y se fueron. Después anotá a quienes estamos acá y al otro le da un hachazo. Nosotros le metimos doble turno hoy, mañana y tarde. Ah, muy bien, muy bien. Por eso nos quedamos. Claro. Bien. Después igual subimos los videos, yo ahora después subo los videos de hoy a la mañana y que hoy a la mañana hicieron, ya me estuvieron contando que vieron lo de multiplicación. Y bueno, y el de ahora. Así que dice, está grabado, dice Genaro. Quedan ahí. Los pongo a los que no vinieron a clase, decís vos que los ponga en un grupo con un examen más difícil. Sí, a nosotros nos pone en un grupo a todos juntitos y listo. Que directamente sea todo de condicional, no pasa nada. Es Todos los Nosotros ejercicios aleatorio, chicos, con es meter dos aleatorio. consignas correctas ya estaría. Claro, que solo haya una opción. Estamos bien. La lógica en el ciclo superior es van a clases, listo, se lo podemos hacer más difícil. Pero no. Claro. Si vinieron a clase quiere decir que saben más y pueden resolver problemas más complejos. Bien. No, chicos, quédense tranqui que, bueno, como decía Andrea, ya vieron cómo es la metodología. Los temas son hasta acá, no van a entrar nada raro. Y bueno, ya vieron que por ahí no es complejo, pero en el peor de los casos no se pongan mal porque tienen instancias de recuperatorio. Y bueno, por ahí parece que, bueno, cuando Andrea dijo 75 puntos, como que todos dijeron, bueno, parece mucho, pero no es tan difícil obtenerlo. Recuerden que tienen tiempo, lo pueden ver tranquilo. Tengan en cuenta por ahí esta cuestión de que no pueden volver para atrás, así que cuando vayan a elegir la opción, traten de estar seguros o seguras de lo que están eligiendo, sean conscientes de eso. Sí, eso es lo que a mí me encantaría que pudieran recorrerlo, pero era más complicado, porque si no había que hacer mucho más combinaciones de posibles ejercicios y era muy, muy dificultoso. Pero bueno chicos, nos vemos el jueves, igual estén atentos, no estén ansiosos igual, no me voy a olvidar de mandarles en qué grupo están, y voy a generar el acceso a Zoom ahí en la evaluación para que cualquier consulta, nosotros ese día también vamos a estar tomando un examen final, así que estamos ahí seguro. O sea, no se hagan problema, que vamos a estar pendientes de que ustedes están rindiendo. No sé si alguno de los que están acá, alguno de ustedes adeuda todavía materias del secundario, eso era lo que me tenía anotado, porque tienen tiempo hasta el domingo, creo, ¿no, Agustín? Sí, ya te digo bien la fecha, la tengo acá. 30 de mayo creo que era, o 31. Es la fecha límite para entregar el certificado de título en trámite del secundario. Si alguno estaba en esas condiciones, tiene que mandar urgentemente esa documentación. Sí, Si no Leandro. adeudas, pero... O porque a mí también me llegó el mail de que hay que mandarlo nuevo, pero lo tengo que pedir de nuevo para mandarlo si no adeudo, o igual no lo mando y listo. No, a ver, la gran clave es, ¿tenés acceso ya a Guaraní?
Sí, sí. Despreocupate, ya Ah, está. listo. Buenísimo. Esa es la gran clave. Los que mandaron y tienen todo al día ya tienen acceso a guaraní. Los que estuvieron mandando estos últimos días, tengan un poquito de paciencia, que por ahí la gente de alumnos todavía no logró cargarlos en guaraní. Pero si mandaron el certificado de título en trámite, que normalmente es el documento que falta, digamos, para que los incorporen, sí tengan en cuenta que el límite es el lunes, ¿sí? Así que ahí tienen que mandarlo. Y los que no pudieron rendir las materias, tenían la opción de volver a anotarse para poder volver a cursar en el segundo cuatrimestre. Que Yo- bueno, que espero que no sea el caso de ninguno. ¿Estos casos tienen que volver a hacer el ingreso o no? Me parece que no, que los que tenían aprobado el ingreso no lo tienen que volver a hacer. Sí se tienen que volver a inscribir. Pero bueno, supongo que no son ninguno de los, espero que no sean ninguno de los chicos que están acá. No, por ahí, bueno, aprovecho para hacer spam un poco a la facultad. No, chicos, que por ahí las inscripciones a la facultad cierran el 8 de junio, o sea, la semana que viene aproximadamente. Si tienen compañeros o compañeras que estén interesados en anotarse, o que por ahí se querían anotar y no han entrado a la página por alguna razón, que sepan que pueden entrar a la página de la facultad y ahí tienen todo. Que sepan que tienen esta semana otra más. Varias gente nos estuvo consultando ahí en las redes del mail y que por ahí le faltaba esa información. Bueno, ahí dejo de grabar